tal, compañeros? Vamos a ver ahora el tema de la elipse, ¿sí? No voy a adentrarme tanto a cómo encontré las ecuaciones de la elipse porque esto lo hicimos en el curso de taller cuando trabajamos con regla de compás cómo se dibujaba una elipse. Ahí les demostré cómo era que llegábamos a esta ecuación. Entonces no voy a centrarme mucho en eso. Veamos. Aquí tengo dibujadas dos elipses que tienen eje horizontal. ¿A qué se refiere con eje horizontal? El eje horizontal sería el eje donde tengo la mayor abertura en la elipse, ¿sí? Entonces, veamos, a este que está acá le llamo eje mayor y a este que está acá le llamo eje menor, ¿sí? A este que está acá le llamo eje mayor y a este que está acá le llamo eje menor. Por eso es que la elipse es horizontal, con eje horizontal. Bueno, entonces primero veamos una elipse que tiene centro en el origen. O sea, este centro que yo tengo aquí va a ser 0,0. El centro de esa origen va a ser 0,0. Ahora veamos, ¿sí? Yo voy a tener a unidades desde el centro hasta el eje mayor. Por lo tanto, este vértice mayor va a ser A,0. Y como aquí está en el origen, la distancia que hay de este centro al eje mayor, al semieje mayor, es la misma distancia que hay de este centro hasta este otro semieje menor. Por lo tanto, este B' sí va a ser menos A,0, porque está en la parte negativa del eje X. Entonces, esto es lo que tengo yo aquí. O sea, la distancia que hay del centro hasta el vértice le voy a llamar yo a unidades, ¿sí? Ya sea positiva o negativa. Ahora, yo tengo también unos dos puntos que son fijos, ¿sí? Que se van a llamar foco, ¿sí? Entonces, la distancia que hay desde el centro hacia el foco, yo voy a llamarle C. La distancia que hay del vértice al centro dijimos que se va a llamar A. Y la distancia que hay del centro hacia el foco le vamos a llamar C unidades. Por lo tanto, las coordenadas del foco con una elipse con eje horizontal va a ser C unidades en X, 0 unidades en Y. C unidades en X, C unidades en Y. Y del foco prima va a ser menos C, porque de aquí hasta acá sigo teniendo C unidades, solo que estoy en la parte negativa del eje X. Entonces sería menos C, 0. Ahora, la distancia que hay del centro hacia el punto que sería el eje menor de la parábola, yo le voy a decir que hay una distancia que se va a llamar V unidades, ¿sí? Entonces, las coordenadas de este punto V que tengo acá, estas coordenadas de este punto V que tengo acá, va a ser igual 0 en X, B en Y, que es lo que tengo aquí, 0 en X, B en Y. Y en el B' sería 0 en X, ¿sí? Porque aquí tengo 0 unidades en X y me voy a ir en la parte negativa de Y, o sea que sería 0, menos B. Esos serían los datos importantes de una parábola, de una elipse que tenga centro en el origen y que su eje sea horizontal, ¿sí? Esto que está acá. Ahora veamos esta otra parte. Esta elipse ya no tiene centro en el origen, sino que este centro que está aquí va a tener coordenadas h, k. O sea que yo vengo y me corro h unidades en x y k unidades en y. ¿Estamos? Entonces el centro va a ser h, k. ¿Sí? La ecuación de una elipse con eje horizontal que tenga centro en h, k va a ser x menos h al cuadrado dividido a cuadrado más y menos k al cuadrado dividido dentro de b cuadrado, aquí me faltó al cuadrado, igual a 1. ¿Sí? La ecuación de una elipse con centro en el origen va a ser simplemente x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido a b cuadrado. ¿Se acuerdan que a es la distancia que hay al semieje mayor y b es la distancia que hay al semieje menor? Igualmente aquí, a al semieje mayor y B al semieje menor, ¿sí? Entonces, este vértice que está acá, ¿sí? Este que tengo aquí, va a tener las siguientes coordenadas. Si de aquí para acá tengo h unidades en x, yo debo sumarle la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Se acuerdan que la distancia del centro al vértice, dijimos que se llama a unidades? Entonces aquí va a ser h más a, y de aquí para acá tengo k unidades que se va a mantener constante, entonces va a ser h más a, k. Des en cuenta que eso es lo que yo tengo aquí, ¿sí? Por lo tanto, el vértice prima, que es el otro que tengo en el otro extremo, va a ser h menos a
¿Por qué? Porque si aquí yo tengo h unidades y de aquí para acá yo tengo, a unidades, entonces a h le quito a unidades, me queda la distancia que hay acá, que sería h menos a, y en y sigue manteniéndose la k, ¿sí? El foco entonces va a ser h más e, k, h más e en x, k en y el foco prima, que es el otro que tengo aquí, va a ser h menos e, k. Y las coordenadas en b va a ser h, k más b, b' va a ser h, k menos b. Veamos la del foco. Voy a demostrar solo una del foco. De aquí hasta acá tengo h unidades y de aquí hasta acá tengo h unidades y le sumo las c unidades que hay del centro al foco. ¿Se acuerdan que del centro al foco hay c unidades? Entonces la coordenada en x del foco sería h más e, ¿sí? h más e. Y en y sigue manteniendo las k unidades. Ese es para el foco. Ahora veamos con el b, ¿sí? Voy a demostrar solo uno del b. Yo de aquí para acá tengo h unidades, se va a mantener constante en esta línea. Entonces el punto B tiene coordenadas h en x. Ahora en y, de aquí para acá yo tengo k unidades y le debo de sumar la distancia que hay de aquí hasta acá. Del centro hasta B dijimos que habían b unidades, entonces va a ser k más b como tengo aquí. Entonces esto mejor si lo copian en un formulario, esto les va a servir de mucho porque en base a eso se pueden resolver los problemas. Otra cosa muy importante es la excentricidad. ¿Sí? En cualquiera de estas dos parábolas tenemos un valor que se llama excentricidad, que lo abreviamos con la letra E. Esa excentricidad va a ser igual al valor de C dividido dentro de A. O sea, al valor que tengo del centro al vértice dividido el valor que tengo del centro al foco. ¿Sí? Perdón, el valor del centro al foco dividido el valor del centro al vértice. Es C dividido dentro de A. Ahora, esta distancia C, ¿se acuerdan que la distancia C es la distancia que hay del centro al foco? Esa distancia C yo la puedo sacar con la raíz cuadrada, o sea, esta C va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia que hay del centro al vértice mayor al cuadrado menos la distancia que hay del vértice menor al cuadrado. Eso es el C, o sea, C sustituye acá y este valor debe ser menor que 1, ¿sí? El valor de C dividido dentro de A nos debe dar menor que 1 para que sea una elipse. Si nos da mayor que 1, va a ser otra figura, no una elipse. Si nos diera igual a 1, sería una circunferencia. ¿Por qué? Si la excentricidad fuera igual a 1, exactamente esto fuera una circunferencia. Entonces, para que sea una elipse, C dividido dentro de A me debe de dar menor que 1. ¿Sí? Este sería mi primer video con la teoría. Voy a pasar al otro video que es la teoría de la elipse con eje vertical.